Quiero agradecer al comité organizador de este simposio del manejo de la piel en los pacientes que se mojan, que tienen incontinencia urinaria y que tienen incontinencia fecal. Mi participación se centrará en los aspectos de los pacientes pediátricos que tienen incontinencia urinaria para poder explicar las causas de esta incontinencia y de qué manera podemos desde el punto de vista médico y quirúrgico corregir estas situaciones. Vamos a comenzar por hablar un poco de lo que es el control vesical y más o menos a qué edades, de acuerdo a las estadísticas mundiales, se debe lograr este control vesical o urinario. En la infancia, el patrón miccional es realmente una micción refleja, es un mecanismo que no está inhibido por la corteza cerebral y simplemente el llenamiento vesical desencadena la contracción del detrusor y la relajación de los esfínteres. Esto se da porque las vías de comunicación neurourológicas no están lo suficientemente maduras y por lo tanto el control cortical o el control voluntario no se da. Pero ¿hasta qué edad eso debe darse o hasta qué edad se puede considerar normal? Sabemos que entre los 1 y 2 años los niños comienzan ya a presentar una sensación consciente de llenamiento vesical y por eso ya algunos comienzan a avisar que tienen pipí a pesar de que ya se hayan orinado, pero puede ya darse esta sensación consciente. Entre los 2 y 3 años comienzan a desarrollar una capacidad de orinar o de inhibir la micción voluntariamente. Recordemos a grandes rasgos que la capacidad cortical es netamente inhibitoria del deseo miccional, de la contracción miccional. El cerebro, bajo el control voluntario, lo que hace es inhibir una micción y cuando llega el momento de poder hacerla, porque está en el sitio en que se debe hacer pipí, ya facilita esta acción. Y a partir de los 4 años, pero en un periodo muy variable de tiempo, se comienza a desarrollar este patrón adulto del control urinario. Y lo pongo aquí interrogado porque los 4 años, a pesar de que es un número que está escrito en la literatura, vamos a ver ahora en los aspectos epidemiológicos cómo esto es muy variable y es muy variable en diferentes lugares del mundo. Pero ¿por qué se mojan los niños o las niñas? En esta charla, cuando me refiero a niños, pues me voy a referir al género masculino y femenino. Las causas más frecuentes son la enuresis, que ya ahora la vamos a definir, la incontinencia diurna y aquellos niños que tienen alteraciones estructurales, principalmente neurológicas o anatómicas del tracto urinario. La incontinencia urinaria la podemos organizar en este esquema para poder entender qué es lo que sucede. Y hay dos grandes grupos en los cuales se debe diferenciar principalmente o al inicio de la evaluación de un niño con incontinencia urinaria. Es si esta incontinencia es continua o si es intermitente. Y ya vamos a ver más adelante cómo vamos a ir subclasificando para poder entender la causa. Vamos a centrarnos ahorita en la incontinencia intermitente, si esta es diurna o si la llamamos enuresis. Pero, ¿qué es la enuresis? Vamos a centrarnos ahí en esta parte. La enuresis está definida de acuerdo al consenso de estandarización de la terminología del tracto urinario en niños como la incontinencia urinaria de tipo intermitente. Intermitente quiere decir que ocurre no todas las veces, exclusivamente durante los periodos de sueño en niños o niñas igual o mayores a 5 años, al menos una vez al mes por 3 meses consecutivos. Aquí ya hay una gran diferencia y es que llamamos enuresis a aquellos que se mojan de manera involuntaria durante los periodos de sueño. Por eso ya no se llama enuresis nocturna, porque los niños pueden mojarse en el día, simplemente cuando duermen, cuando echan una siesta, cuando vienen en la ruta del colegio y se duermen, se pueden mojar. Esto lo calificamos como enuresis, tiene que estar relacionada en los periodos del sueño. Y hay algunas subclasificaciones que nos pueden ayudar para ir entendiendo qué es lo que pasa. Hablamos de que es frecuente cuando ocurre más de 4 veces a la semana, infrecuente menos de 4 veces. Primaria
son aquellos niños que nunca han tenido un periodo seco por más de 6 meses. O sea, ellos pueden durar una semana sin mojarse, un mes sin mojarse, pero nunca más de 6 meses sin mojarse. Y secundaria, aquellos que tuvieron un periodo seco mínimo de 6 meses y vuelven nuevamente a mojarse. Esta clasificación es muy importante porque en las secundarias usualmente hay un factor nuevo que juega en la enuresis y que es el desencadenante. Muchas veces son factores traumáticos de tipo psicológico, cambios de colegio, separación de los padres, abuso sexual, ¿sí? Es esos niños que ya estuvieron secos pero vuelven a mojarse. Y los otros dos grupos son aquellos que son monosintomáticos, eso quiere decir que su única manifestación clínica es la enuresis, que no se asocia a incontinencia urinaria diurna, tampoco se asocia a estreñimiento y tampoco se asocia a infecciones de vías urinarias. Y la no monosintomática es aquella que se asocia a síntomas del tracto urinario inferior, como urgencia urinaria, incontinencia diurna o estreñimiento. Miremos esta tabla, que es bien interesante, en la que nos va a hablar de la prevalencia y de la epidemiología de la enuresis, porque esta es tal vez una de las preguntas más frecuentes en la práctica clínica y en la práctica médica también. Y es a partir de qué edad se considera anormal que los niños se mojen durante el sueño, ¿sí? Esta tabla nos responde de alguna manera a eso. Vemos cómo, por ejemplo, a los 5 años, fíjense que hay un número importante de niños que aún se mojan en la cama, ¿sí? En las estadísticas americanas, ¿sí? Por encima del 30% de los niños se mojan a los 5 años de edad, ¿sí? En esta serie de Turquía el 25%, ¿sí? Y otras series que en general podemos decir que entre el 10 y el 30% de los niños se mojan en la cama a los 5 años de edad. Eso quiere decir que hay una prevalencia importante de enuresis a esta edad, ¿sí? Entonces no hay tampoco que afanarse mucho porque el niño tenga 5 años y aún se moje en la cama. Hay que tener en cuenta esto. Y también veamos cómo esa prevalencia va disminuyendo de manera gradual en todas las series, ¿sí? Y a partir, digamos que de los 9 o 10 años ya el porcentaje está por debajo del 5%, pero sin embargo hay algunos niños o jóvenes que ya serían jóvenes y adolescentes que a los 15 o 17 años aún se pueden mojar en la cama. Entonces es un rango amplio y variable. Y por eso estos niños requieren necesariamente de la evaluación del especialista, del urólogo pediatra o del nefrólogo pediatra para poder clasificarlos, calificarlos y ver si esto está dentro de la normalidad o no. Y miremos algunos datos importantes de la enuresis. Y es que por lo general mejoran entre el 15 y el 20% por año, que es más común en niños con una relación de 2:1, que la mayoría mojan la cama menos de una vez a la semana, o sea, no es tan frecuente que se mojen todas las noches, que el 75% son primarias, eso quiere decir que nunca han tenido un periodo seco de más de 6 meses, que hay en gran número de ellos historia familiar, y esto es bien importante. Se ha visto que cuando uno de los padres tuvo enuresis, hasta el 60% de sus hijos podrían tener enuresis también. Y cuando son los dos padres los que han tenido enuresis, la cifra sube por encima del 75% de estos niños. ¿Y cuándo van a mejorar? Más o menos a la misma edad en que sus padres mejoraron, o inclusive hay series que muestran que un año después de que sus padres mejoraron, estos hijos van a mejorar. Hay factores emocionales, factores comportamentales que influyen en la enuresis, especialmente en la enuresis secundaria, como ya mencionamos. Situaciones de estrés, situaciones que les generan ansiedad a los niños, como ya mencionamos, la separación paterna, los traumas familiares, las familias disfuncionales, y hay un factor fundamental que tenemos siempre que tener en mente y evaluar, y es el abuso sexual. El abuso sexual en niños y niñas es una causa importante de enuresis secundaria. Los factores emocionales pueden ser aquellos que generan la enuresis o aquellos
que son causa de la enuresis. O sea, son aquellos niños que se mojan en la cama, que se mojan durante el sueño, pero que esta mojada les produce gran estrés. En la familia también produce gran estrés porque la familia se estresa, se afana, que otra vez Pepito amaneció mojado, que la lavada de las cobijas, que vaya lávelos usted, ¿sí? Entonces genera problemas familiares importantes y hace que los niños vean afectada su autoestima cuando tienen estos problemas. Estos niños obviamente necesitan un manejo psicológico o psiquiátrico para el control de la autoestima, pero no para el control de la enuresis. O sea, la enuresis no se va a mejorar con terapias psicológicas, pero la autoestima afectada o la disfunción familiar sí se puede mejorar. Y hay otros factores importantes que hay que analizar, que son los factores relacionados con el sueño, especialmente aquellos niños roncadores, aquellos niños con hipertrofia de adenoides que tienen trastornos durante el sueño, son más propensos a mojarse durante el sueño y hay estudios que demuestran cómo al corregir estos factores obstructivos de la vía aérea superior, estos niños mejoran su enuresis. ¿Cómo se trata entonces? En la gran mayoría de los casos el manejo es expectante. Expectante quiere decir explicarle muy bien al niño, explicarle a su familia qué es lo que está pasando, decirle que se va a mejorar, ¿sí? Que esto se le va a quitar, que no podemos darle una fecha exacta, ¿sí? Pero generarle tranquilidad, demostrarle que esto realmente no es una enfermedad, sino es una condición, que hay muchos más niños que pueden tenerla a su edad, ¿sí? Y esto generalmente produce más tranquilidad en el niño, más tranquilidad en la familia y ayuda a manejar esta condición. Hay algunas medidas generales, como disminuir el volumen de líquidos hacia el final del día, pero hay que tener mucho cuidado en esto, porque los niños usualmente tienen sed, ellos pierden muchos líquidos en el día, ellos corren, ellos sudan más que nosotros los adultos, entonces generalmente tienen sed. Hay que mantenerlos muy bien hidratados durante el día y disminuirles de alguna manera la ingesta de líquidos antes de acostarse. Si el niño se toma un vaso de agua antes de acostarse, pues tiene más probabilidades de mojarse esa noche. Disminuirle las bebidas oscuras que aumentan el flujo plasmático renal. Y yo siempre les recomiendo que no suspendan el pañal, porque es que muchas veces la familia dice, no, ya le quitamos el pañal a ver si aprende a no mojarse en la cama. Pero como esto no es una cuestión voluntaria, no depende necesariamente de esto, el no tener pañal usualmente va a generar situaciones de estrés y de afán en los niños y en la familia porque mojan la cama. Tener pañal les permite tener un sueño más tranquilo y ayuda muchísimo. Hay padres que utilizan, digamos, la táctica de levantarse, despertarse los papás cada 2 horas, llevar al niño al baño y volverlo a acostar. Esto no está demostrado que cambie la historia natural de la enuresis y por el contrario hace que al día siguiente amanezca la familia trasnochada, el papá que se tuvo que levantarse esa noche por estar de turno levantándolo trasnochado y el niño ni siquiera se dio cuenta que lo despertaron, porque esto es un trastorno principalmente del sueño. Ellos tienen una fase muy profunda del sueño y ni siquiera se acuerdan que fueron levantados para ir a orinar. Corregir los trastornos del sueño, como ya mencionamos, evaluar si el niño es roncador, si el niño tiene hipertrofia de adenoides, si tiene esto, debe ser evaluado por el otorrino pediátrico y resuelta esta parte. Hay otras estrategias terapéuticas como son las alarmas. Las alarmas funcionan con un mecanismo de alerta en el pañal o en la ropa interior que apenas se moja, enciende una alarma, el niño se despierta y va al baño a orinar. Las alarmas hay que tener cuidado y son una buena estrategia, pero hay que usarlas cuando uno ya clínicamente vea que el niño está mejorando su enuresis. Si se utilizan muy temprano, no van a funcionar y tienen una alta tasa de recaída. Usualmente cuando se usan muy temprano, los niños no se despiertan inclusive con el sonido de la alarma, pero el resto de la familia sí se despierta con el sonido de la alarma. Y esto llega a ser una situación estresante cuando por varias noches seguidas la alarma despierta a toda la familia. También se pueden utilizar medicamentos como los anticolinérgicos y la desmopresina en casos muy particulares. Los anticolinérgicos en aquellos en los cuales hemos demostrado una baja capacidad vesical y la desmopresina principalmente en aquellos que tienen poliuria nocturna. Por eso es muy importante documentar si el niño tiene un elevado gasto urinario para poder darle la desmopresina.
En cuanto al otro grupo grande, que es la incontinencia urinaria diurna, es ya el niño que se moja estando en vigilia, ¿sí? Esta incontinencia urinaria diurna la podemos definir como la salida de orina en cantidades variables durante los periodos de vigilia que ocurre en niños mayores a 5 años al menos una vez al mes por 3 meses. Y también se subclasifica en primaria los que nunca han tenido un periodo seco de más de 6 meses y secundaria aquellos que tuvieron un periodo seco de 6 meses pero vuelven a mojarse. En esta incontinencia diurna hay que buscar los factores funcionales ocultos, ¿sí? Principalmente la causa casi siempre es funcional y se refiere a esta primera columna. El factor número 1 para que los niños tengan incontinencia diurna, especialmente de tipo secundario, se llama estreñimiento. Los niños que no hacen popó bien no orinan bien y comienzan a tener incontinencia urinaria. Esto genera inestabilidad vesical, o sea, detrusores que se contraen cuando no les toca. Pueden llevar a infecciones urinarias, pueden tener también trastornos del sueño, trastornos psicológicos y trastornos comportamentales. Pero hay otros factores anatómicos que nosotros como médicos debemos evaluar si la incontinencia puede estar causada por alguno de estos, como son ureteres ectópicos, vejigas neuropáticas, obstrucción del tracto urinario de salida, epispadias o extrofia de vejiga. Entonces vamos a centrarnos en la principal causa de esta incontinencia urinaria diurna que se llama disfunción de vejiga e intestino. Este es el nombre técnico que tiene y el que debemos utilizar hoy en día. Y en palabras coloquiales significa no hacer popó bien y no orinar bien, ¿sí? Esa es la disfunción de vejiga e intestino. Hablamos de disfunción del tracto urinario inferior en niños mayores a 5 años y en disfunción intestinal en niños mayores a 4 años. Eso quiere decir que por debajo de esta edad es poco probable que haya una disfunción de vejiga e intestino y es más probable que haya una causa anatómica de esta incontinencia urinaria. ¿Qué es esta disfunción de vejiga e intestino? Hay que descartar para llegar a este diagnóstico obstrucciones anatómicas, descartar patología neurológica y tiene unas características funcionales del tracto urinario que están muy bien clasificadas, que son la hiperactividad del piso pélvico. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que los niños contraen de manera involuntaria su piso pélvico, su musculatura estriada. ¿Por qué? Porque están a toda hora o aguantando las ganas de orinar o aguantando las ganas de hacer popó. Eso hace que ese piso pélvico viva contraído de manera crónica y vaya a generar una gran cantidad de sintomatología que tienen estos niños. Muchas veces consultan porque tienen dolor en el pene, los niños, o las niñas porque tienen dolor vaginal y son confundidos clínicamente con cistitis o unos cuadros de dolor no claro y se debe a la hiperactividad del piso pélvico por el estreñimiento y por estar aguantando la orina. Tienen inestabilidad del detrusor, tienen disfunción primaria del cuello vesical, eso quiere decir que el cuello vesical, que es uno de los esfínteres que tenemos, está también crónicamente contraído. Pueden tener vejigas que se contraen lentamente, ¿sí? Y estreñimiento. ¿Cómo se manifiesta clínicamente esta disfunción de vejiga e intestino? Entonces se manifiesta porque tienen incontinencia urinaria en los periodos de vigilia, se están mojando. Es el niño que tiene la ropa interior húmeda durante el día, es el que hace estas maniobras retentivas. Entonces ellos cruzan las piernas, se acurrucan, se aguantan y hace lo que nosotros coloquialmente llamamos el baile del chichi, ¿sí? Que es el niño que comienza a moverse para poder aguantar la orina, pero que sin embargo se moja. Esto lo llamamos las maniobras retentivas. Tienen estreñimiento y como tienen estreñimiento, tienen incontinencia fecal. O sea, se les vive ensuciando la ropa interior de popó y es una característica muy clásica, ¿sí? Los papás siempre lo aducen a que es que el niño no sabe limpiarse la colita después de que va al baño, pero no es por esto, sino porque tienen incontinencia fecal y pueden llegar a infección urinaria. La principal herramienta que tenemos para evaluar la disfunción de vejiga e intestino es la historia clínica. Es una historia clínica muy juiciosa. Estas consultas son largas. Esta consulta puede durar 40 minutos o una hora mientras evaluamos todo esto. Y nuestra herramienta número 1 es el diario miccional e intestinal. En el diario miccional e intestinal nosotros vamos a registrar
mínimo por 3 días, ¿sí? Las normas dicen que debe ser 7 días, pero es muy difícil y usualmente nadie lo hace durante 7 días, pero con 3 días tenemos la información suficiente en donde vamos a registrar la frecuencia urinaria de los niños, los volúmenes urinarios, si tienen o no incontinencia diurna, cuánto se mojan en la noche pesando el pañal y cómo hacen popó, ¿sí? Ellos deben marcar en la escala de Bristol cuáles son las características de sus deposiciones. Podemos hacer imágenes, especialmente en los casos en que sospechamos estreñimiento o que han tenido infecciones urinarias, y en algunos casos llegamos a los estudios urodinámicos, que puede incluir simplemente una uroflujometría o ya un estudio urodinámico completo. ¿Cómo se maneja esta disfunción de vejiga e intestino? El pilar número 1 es el manejo del estreñimiento. Después viene el reentrenamiento vesical. ¿Qué es el reentrenamiento vesical? Que incluye la terapia del piso pélvico. Es determinar cómo está orinando este niño o esta niña, cuál es su técnica para orinar, cómo se están sentando en la taza cuando van a hacer pipí, hasta dónde se bajan la ropa, si apoyan los pies, hasta dónde bajan la ropa interior, si tienen un adecuado relajamiento del piso pélvico. Y la terapia del piso pélvico es fundamental en la disfunción de vejiga e intestino, porque como ya dijimos, hay una contractilidad crónica de esta musculatura estriada y hay que enseñarles a relajar esta musculatura. Nosotros aquí en la Fundación Santa Fe tenemos un excelente grupo de terapistas del piso pélvico y los resultados con esto son maravillosos. Entonces, esto es un pilar también fundamental. En algunos casos damos manejo farmacológico con anticolinérgicos, con alfa bloqueadores, buscando, por ejemplo, una mejor relajación del tracto urinario de salida, con beta bloqueadores para disminuir la hiperactividad del detrusor, y en los casos muy severos tenemos que hacer colocación de toxina botulínica tanto en el piso pélvico como en el detrusor para disminuir esta actividad. El cateterismo vesical puede ser una herramienta en los casos muy severos de disfunción de vejiga e intestino, e inclusive podemos llegar a manejo quirúrgico con estos pacientes. El estreñimiento, voy solo a mencionar algunos parámetros porque sé que después el doctor Fierro va a hablar de este tema. El estreñimiento, su diagnóstico no es fácil, yo diría que es difícil porque muchas veces los papás no saben cómo están haciendo popó sus hijos. Una vez que los hijos logran el control de esfínteres, ellos entran solos al baño y ya el papá no sabe o la mamá si hicieron popó y cuáles son las características de este popó. Entonces, por eso tenemos que mirar otros factores clínicos que nos hacen sospechar estreñimiento, como si hay escurrimiento fecal, si el ano está sucio, si en el examen físico tocamos el marco cólico empastado, la radiografía de abdomen, que usualmente vemos cómo tienen esa impactación fecal, esas radiografías blancas llenas de popó, y en la ecografía hay un factor importante que es la dilatación de la ampolla rectal, ¿sí? Cuando esta ampolla rectal mide en su diámetro transverso más de 2.5 centímetros, tiene una alta correlación con impactación fecal. El manejo del estreñimiento, y aquí voy a nombrar al doctor Efraín Bonilla, recientemente fallecido, gran profesor, amigo, un experto en el manejo del estreñimiento crónico en estos pacientes pediátricos, y estas eran sus 3 claves del manejo del estreñimiento. Debe ser enérgico, o sea, se debe desimpactar el fecaloma, hay que usar enemas o desimpactación fecal, se debe utilizar un laxante ablandador, que puede ser picosulfato de sodio, polietilenglicol o hidróxido de magnesio. El tratamiento debe ser continuado, eso significa que hay que tomar el laxante por un tiempo largo, asociado a la dieta y a los hábitos de vida sana. Y debe ser vigilado con controles periódicos, mantenimiento y disminución de la dosis. El estreñimiento no se mejora de un día para otro. El niño impactado no se mejora con papaya o con pitaya. Hay que utilizar todas estas otras medidas para mejorar. Y es sorprendente ver cómo los niños, con el solo hecho de manejarles el estreñimiento, la incontinencia urinaria mejora. Y el otro gran grupo es la vejiga neurogénica, donde ya hay un trastorno anatómico del tracto neurourológico. La vejiga neurogénica es la consecuencia de una lesión congénita o adquirida a cualquier nivel del sistema nervioso.
Y hasta una cuarta parte de los problemas clínicos en urología pediátrica son lesiones neurológicas que afectan la función del tracto urinario. El manejo de la vejiga neurogénica ha cambiado muchísimo en los últimos años. En los años 70 y de hacia atrás, la falla renal era la principal causa de muerte después de una lesión de médula espinal o en los niños con mielomeningocele, porque el manejo de la vejiga neurogénica no era el que damos hoy en día. Hoy en día estos niños tienen una sobrevida mucho mayor gracias al cateterismo vesical intermitente principalmente y al resto de medidas clínicas y al manejo multidisciplinario que se da en estos pacientes, pero tienen un gran problema de incontinencia. Entonces, ahí es donde nos enfocamos hoy en día en el manejo de la vejiga neurogénica, en poder brindarles, asegurar su función renal, mejorar la incontinencia urinaria y darles calidad de vida a estos niños. ¿Qué causa la vejiga neurogénica? Causa un detrusor hiperactivo, hay pobre adaptabilidad a la pared vesical, puede haber detrusores que no se contraen, reflujo, disinergia, falla renal, hidronefrosis e infección de las vías urinarias. O sea, la vejiga neurogénica puede causar todo lo que uno se imagine si no está bien manejada. ¿Y cómo se maneja? Un manejo multidisciplinario en el que deben incluir varias disciplinas. El urólogo, digamos que es la cabeza visible del manejo de la vejiga neurogénica, el neurólogo, el nefrólogo, el fisiatra, ¿sí? El ortopedista, enfermería, terapia del piso pélvico, ¿sí? O sea, hay un grupo muy grande de personas que deben manejar estos pacientes con vejiga neurogénica. Y ya dijimos que los objetivos son tener una función renal adecuada, lograr continencia urinaria y lograr la mayor autosuficiencia en cada paciente. Esto quiere decir que aprendan desde manera temprana a hacer su cateterismo vesical para que se desteten lo más temprano de sus papás y puedan ser autosuficientes en el resto de su vida. Las alternativas para el manejo de la vejiga neurogénica son muchas, como las pongo aquí en esta diapositiva. El pilar fundamental es el cateterismo vesical intermitente. ¿Sí? Algunos pueden necesitar sondas permanentes, pueden necesitar anticolinérgicos, alfa bloqueadores, toxina botulínica, el uso de esfínteres artificiales o las cirugías, las plasticas de agrandamiento vesical para disminuir las presiones en estas vejigas. Esto era lo que quería contarles a grandes rasgos, pero haciendo énfasis en cosas muy importantes de esta incontinencia urinaria en el paciente pediátrico. Muchas gracias por su atención